Este programa es presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. La Pradera, productos del campo. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es viernes, final de semana, y generalmente tratamos de que los viernes sean ligeros, de hablar de algunas cosas que alivien el peso que hemos traído durante toda la semana, pero este viernes es imposible porque han pasado demasiadas cosas en Venezuela. Han pasado cosas terribles que tienen que ver con violencia, persecución, esa agresión que viene desde el poder que se siente ya débil, que se siente ya vulnerable. Esas son las cosas que pasan en un país donde quienes lo dirigen se niegan a irse a pesar de que el pueblo se los exige a gritos. Vamos a comenzar por algo que por supuesto ustedes lo deben haber visto en las redes sociales, y esa es la agresión que sufrió el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Chuvo Torrealba, por grupos ya absolutamente identificados del gobierno. Fue en la sede de Corpoelec en Caracas. Vamos a verlo. Voy a construir. ¿Qué maldito? ¿Pendiente de qué, ¿Ah? maldito? Voy a construir. ¿Pendiente de qué, mamacuevo? ¿Pendiente de qué, mamacuevo? ¿Qué pendiente? Pasa de cerro. Que le mete plomo. Métele plomo, métele plomo. Se le falta la gente. Bueno, cosas que hay que destacar de este video que acabamos de ver es que Chuvo Torrealba se defendió, y se defendió bien. Una cobardía por parte de quienes los agredieron, porque en donde se ve que un hombre valiente necesite refuerzo para atacar a otro, porque ahí eran un montón contra Chuvo Torrealba y se defendió. Y el que estaba grabando, el que vieron ustedes en la toma, si puedes vamos a ponerlo otra vez para que la gente vea el momento en que hay alguien grabando, alguien con un casco azul, pues ese es el famoso Caremango que trabaja para el canal del Estado, el canal 8, venezolana de televisión. Vamos a verlo de nuevo para que la gente lo identifique. Cabeza de mango. ¿Y qué dije yo? Bueno, no es caremango, es cabecemango. Ustedes lo han visto en esos programas que transmiten supuestamente de información y de opinión en las noches en el Canal 8 en Venezolana de Televisión. Ahí está grabando. ¿Qué será lo que van a inventar en el Canal 8? Porque las imágenes están muy claras que venía Chuvo Torrealba saliendo tranquilamente de la sede de Corpoelec y fue agredido. Así que yo no sé cómo van a hacer para manipular esas imágenes, porque hubo otra persona que hizo el video que ustedes acaban de ver. Bueno, ayer, en el programa de ayer, les estuve hablando de dos casos bien importantes de esos enchufados y exfuncionarios públicos que persiguen en Venezuela, que violan los derechos humanos y después pretenden venir a vivir aquí en Estados Unidos. Uno de los casos es el de una juez que está viviendo aquí, Belkis Cedeño, que está viviendo aquí en El Doral. Y el otro caso es el de una pareja que aparece en los Panama Papers y que vía República Dominicana llegó a España.
Y yo ayer me preguntaba en el programa que por qué si esta pareja robó, como robó, la mujer fue enfermera de Hugo Chávez y después él la convirtió en tesorera nacional donde se robó todo lo que pudo. Y el esposo, que era militar, fue jefe de seguridad de Hugo Chávez. Un matrimonio que acabó con lo que pudo y con lo que encontró a su alcance. Bueno, aparecen con varias empresas fantasmas para poder lavar el dinero que se robaron en Venezuela. Bueno, yo me preguntaba ayer cómo es posible que esta gente tenga esa libertad de viajar como viaja si es obvio que se robaron el dinero de los venezolanos y en Venezuela no hay una orden de captura en su contra, no hay una investigación, etcétera, y mucho menos en Interpol para que no puedan circular libremente por todos los aeropuertos del mundo. Les repito, están en España. Bueno, resulta que se trata, los nombres de ellos son Adrián Velázquez y Claudia Díaz, Claudia Patricia Díaz. Pues resulta que el programa lo hicimos anoche. Vamos a ver la parte en donde yo hago la mención de esto precisamente. Que yo no me explico, Iván, es porque estos dos no están colgados en Interpol como si cuelgan a la gente de oposición que sale del país, que los cuelgan en Interpol para que no puedan viajar y no puedan establecerse en otro país. ¿Por qué Adrián Velázquez y Claudia Díaz no están colgados en Interpol si la fiscal general dice que están solicitados? Porque la Claudia Díaz, además, ¿cómo hizo el dinero? Yo se lo puedo decir a los agentes de inteligencia de España. Ella custodió los valores e inversiones de la República Bolivariana de Venezuela, manejó los excedentes petroleros y las divisas de la banca pública en medio del estricto control cambiario que está en Venezuela vigente desde el año 2003, Iván. La restricción además permitió que muchas personas cercanas al gobierno chavista se beneficiaran con un sistema que les daba acceso a dólares preferenciales para luego cambiarlos en el mercado negro fuera del país. Eso está facilito para que lo sepan las autoridades españolas y no le den ni asilo, ni les den visa, ni residencia a estos dos delincuentes. Eso fue anoche. Ustedes que nos siguen todos los días se lo vieron. Bueno, hoy el portal de consapata.com publicó la siguiente información. Vamos a verla en pantalla. Fiscalía pidió orden de captura contra la ex tesorera de la Nación, Claudia Díaz. Dice, la funcionaria figura junto a su esposo Adrián Velázquez, quien fue ex edecán del fallecido presidente Hugo Chávez en los llamados Panama Papers, entre los venezolanos que contactaron el bufete Mossack Fonseca para que les abrieran empresas y cuentas en paraísos fiscales. Bueno, fue hoy, porque esa información de consapata.com está fechada el día de hoy, fue hoy que la fiscal decidió abrir la investigación y la orden de captura contra esta parejita que se encuentra en se encuentra en España, como les dije ayer, y si no hay una orden de captura internacional, pues seguirán haciendo de las suyas. Y hoy circuló por las redes sociales una foto, una imagen, que supuestamente se trataba de Enrique Capriles Radonsky y Henry Ramos Alup entrando en Miraflores. Y yo tuve la oportunidad de comunicarme con Henry Ramos Alup para que me aclarara si era él. Yo estaba segura que no era él, pero de todas maneras quería que él me lo dejara por escrito y yo les voy a leer el mensaje que me contestó por escrito Henry Ramos Alup acerca de esa imagen que está circulando por internet. Me dijo, totalmente falso, Patricia. Capriles tampoco. Imagínate que yo ni siquiera he atendido el llamado que hizo el régimen para que la oposición acudiera a la vicepresidencia de la fulana Comisión de la Verdad. Estas son palabras de Henry Ramos. Pienso que puede ser una olla del mismo gobierno para generar confusión en la oposición. Hasta se lo dije a la gente de la conferencia episcopal esta semana. Si el gobierno quiere diálogo, dice Henry Ramos, que sea en público y en cadena nacional de radio y televisión. Al parecer, el voto de censura que se le dio contra Marcos Torres, que les tengo una noticia sobre Marcos Torres bien reveladora, creo que para la próxima semana ya. Bueno, parece que volvió loco al gobierno y hoy les quitaron la luz tanto a la sede administrativa
en la esquina de Pajaritos del Congreso, que es donde funcionan las comisiones, como a la sede de la Asamblea Nacional. Ahí tienen ustedes un Twitter de Henry Ramos Alup que dice: cuando Guzmán Blanco no había electricidad en el Palacio Federal Legislativo y Parlamento sesionaba. Si quieres, róbanos la luz también. Porque, según las propias palabras de Henry Ramos, que fue el mensaje que me envió hoy, me dijo: hoy nos cortaron la luz en toda la Asamblea Nacional y en el edificio de Pajaritos y bloquearon el pago de empleados y obreros. Quienes sufren son los empleados y los obreros. Si mantienen el corte de luz, dice Henry Ramos, vamos a sesionar con megáfonos y velas. Yo no voy a recular. Esas son las palabras de Henry Ramos Alup el día de hoy. Bueno, eso entre algunas de las cosas que ocurrieron el día de hoy. Otras que fueron más violentas y más graves las vamos a ver en los siguientes, vamos a tratarlas en los siguientes segmentos. Lo que ocurrió en los Andes, en Mérida específicamente, y Nicolás Maduro iba para allá a un evento y decidió no ir porque los estudiantes se rebelaron en la calle y no lo querían ahí. Y ocurrió algo también terrible en el hospital de Maracay, en el centro del país, en Maracay, llegando al centro del país, porque hubo problemas, los problemas que se están desatando precisamente porque los médicos no tienen cómo atender a sus pacientes y la crisis de salud en Venezuela ya está llegando a límites. Pues aquí hemos tratado algunos de los temas que se refieren a eso y las cosas que parece imposible que ocurran en un país petrolero y tan rico como era Venezuela. Vamos, antes de terminar este segmento, a ver el micro de Andy Salandi. Andy Salandi, que ha llegado a este programa para enriquecerlo y para darles a ustedes esos tips que son tan importantes en el momento de pararse a hablar en público. En el momento en que eso significa, eso de dirigirse al público podría significar el éxito para el resto de tu vida. Vamos a ver lo que tiene para hoy, para ustedes y para Agárrate, Andy Salandi. Vamos a verlo. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Salandi's Tips. Para mí realmente es un placer tener la posibilidad de conectarme con ustedes y comunicar y enseñar el secreto de la oratoria, el secreto de hablar en público. En el programa anterior les pude explicar los 3 puntos más importantes que debemos tomar en cuenta cuando queremos ser comunicadores, cuando queremos ser oradores y cuando queremos hablar en público. El primer punto que se habló en el programa anterior fue el tema de estudiar las culturas en las cuales vamos a hablar. Uno de los grandes problemas que presentamos nosotros como comunicadores es no estudiar las diferentes culturas en las cuales nos vamos a presentar. Muchas veces consideramos que la manera en la que hablamos en nuestros países es la manera correcta y es la manera que debemos manejar en cualquier otro continente o en cualquier otro país. Pero eso es un grave error. Debemos estudiar muy bien a quién le vamos a hablar y de qué manera esas personas se mueven. A ver, ¿cómo logramos nosotros identificar la cultura y la manera de comportarse del país o el lugar en el que vamos? Una de las cosas más importantes es tomarse el tiempo de estudiar a las personas, de analizar su lenguaje, de analizar de qué manera son expresivos, de qué manera hablan. Esos 3 puntos son fundamentales. Una de las cosas también que debemos hacer para poder ser comunicadores y para no tener miedo a hablar en público es tomarnos el tiempo de ir a lugares públicos y entender y estudiar la cultura, la personalidad, pero por sobre todas las cosas, el movimiento. Muchas veces el gran error está en el movimiento que hacemos de nuestro cuerpo. Como siempre hemos dicho, el cuerpo habla solo, comunica como una herramienta universal y debemos aprender de qué manera en tal ciudad o en tal país eso funciona. Si nos ponemos a estudiar la cultura asiática, nos podemos dar cuenta que los movimientos deben ser suaves, sutiles y con mucho respeto. Si nos vamos a la cultura árabe, debemos entender que el contacto físico va a ser entre personas del mismo género para no ser ofensivo. Si nosotros vamos a hacer un contacto con latinoamericanos, sabemos que podemos ser mucho más calurosos y mucho más expresivos. Pero no se olviden que si ustedes están en el continente de los Estados Unidos y quieren hacer algún tipo de contacto, deben también estudiar de qué estado y de qué cultura es. Por ejemplo, en el estado de Texas, Houston, la comunicación es mucho más rápida y con un contacto quizás de tono de voz más alto.
A diferencia si están en la Florida. En la Florida tenemos una gran mezcla. La mezcla está en el tema de los latinos, pero por supuesto también tenemos el tema de los americanos que viven en la Florida. Debemos tomarnos ese tiempo. Ese tiempo será la clave, será el secreto y será el éxito para que usted pueda ser el comunicador que desea, pero sobre todas las cosas para que no tenga miedo para hablar en público, porque muchas veces el miedo está ligado ciertamente al desconocer el tema que estamos haciendo. Espero que hayan disfrutado de esta siguiente parte de los tips y espero verlos en una próxima presentación de lo que es Salandis Tips. Hasta la próxima. Gracias, Andy. ¿Cómo aprendo yo siempre? Con Andy Salandi. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con el doctor Eduardo Millán, médico venezolano que nos va a contar qué fue lo que pasó hoy en el hospital de Maracay. Un problema que no es que ocurrió en Maracay, una ciudad de Venezuela. No ocurre en Maracay nada más, ocurre en todo el país y cada vez la situación es más desesperante. Y por ahí, por el tema de la salud, se podrían desencadenar muchas cosas terribles para el pueblo venezolano. Vamos a ir a un corte y al regreso él nos va a contar exactamente qué fue lo que ocurrió el día de hoy y nos va a hacer un análisis de cómo está el sistema de salud en Venezuela. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos vía Skype con el doctor Eduardo Millán. El doctor Millán es médico gineco-obstetra del Servicio de Perinatología del Hospital Central de Maracay y es coordinador de la consulta de alto riesgo obstétrico. Y vamos a conversar sobre lo puntual que ocurrió hoy en el Hospital Central de Maracay, pero también sobre el sistema de salud en Venezuela, qué es lo que está pasando. Fíjense, hoy al mediodía el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, José Trujillo, fue hasta el Hospital Central de Maracay para hacer una inspección y ese es el trabajo que deben hacer los parlamentarios, los diputados. Ese es el trabajo que se debe hacer. Bueno, y fue agredido físicamente por oficialistas. Él además, el parlamentario José Trujillo, además es médico. Ya tenemos vía Skype al doctor Millán. Doctor, cuéntanos qué fue lo que pasó exactamente. Bueno, Patricia, muchas gracias por tu invitación. En verdad hemos tenido un día, una mañana y una tarde muy movida. Algunos medios de comunicación he estado prácticamente parte del día dando declaraciones. Agradezco realmente que me hayas invitado, pues, y como una connotable periodista también acepté darte esa información. Los médicos del Hospital Central de Maracay tienen aproximadamente ya 1 o 2 semanas en asambleas, sobre todo los médicos que están a nivel de lo que es el choque, o sea, lo que atienden las emergencias en las distintas especialidades. Hablemos de cirugía, de traumatología, de obstetricia, etcétera. Ellos están bastante preocupados porque ante la grave escasez de insumos en el hospital, donde cosas básicas están faltando, y por cuanto no pueden garantizar el restablecimiento de la salud de los muchos pacientes que acuden al Hospital Central, y preocupados también por lo que es la responsabilidad médica profesional, porque todos sabemos que la responsabilidad médica es personal, y en algunas ocasiones la institución ha mencionado que no existen muertes institucionales, sino las muertes, que cada médico sea responsable de lo que ocurre. Ante ese hecho, algunos han solicitado la asesoría del colegio médico, se han abierto asambleas, foros, etcétera. Y en el día de hoy, en la mañana, coordinó una reunión con el doctor Xavier Campos, el nuevo director del Hospital Central. Ya tiene aproximadamente 4 meses en el hospital. Y se nombraron varias comisiones de todas las especialidades para que reflejáramos la situación que está viviendo el hospital y obtener algunas respuestas y después llevar todo eso a una asamblea general de médicos. La intención de los médicos en este momento no es pelear por reivindicaciones salariales, que muy bien se la merecen. Inclusive muchos de nosotros creemos que estamos ya haciendo un gran voluntariado en el hospital realmente por los salarios que recibimos. Prácticamente estamos trabajando a honores,
Sin embargo, la ética profesional, no solamente de los médicos, de las enfermeras, de los camilleros, de todo el personal del hospital, ha sido la de brindar la mejor atención posible en estos tiempos de crisis. Ante esa situación de escasez de insumos, donde los muchachos no cuentan ni siquiera con las agujas raquídeas para colocar una anestesia, no tienen el material de sutura adecuado, no tienen las soluciones hidroelectrolíticas que se requieren para cualquier cirugía, desde una solución fisiológica 0,9, que es la más común de todas, una solución Ringer, lactato, etcétera. Entonces están prácticamente limitados en sus funciones en lo que es la parte de la atención de las emergencias o las urgencias médicas. ¿Qué han venido haciendo los muchachos o las pacientes que acuden a obstetricia, que acuden a traumatología, que acuden a cirugía? Simplemente se les venía entregando una listica de mercado para que ellas fuesen y compraran todo el material necesario para ser operados. O sea, que el médico solamente colocaba su, vamos a decir así, su voluntad y su mano de obra, y el paciente llevaba prácticamente la mayoría de los insumos. Desde la semana pasada los médicos, muchos asesorados por la parte legal, decidieron, con mucha razón, no realizar este tipo de funciones administrativas, y le dieron a la dirección la misión de que sean ellos los que realmente sean los que indiquen los insumos que los pacientes necesitan y requieren para sus distintas operaciones. Hoy en la mañana nos recibió, y debo decirlo con mucho agrado, el director Xavier Campos fue muy amable, fue muy receptivo con parte de los médicos que estuvimos allí, reconoció realmente que hay grandes fallas y fallas serias en la institución. Ese es el director del hospital, doctor para... Millán. Ese es el director del hospital. Ese es el director actual del hospital. Okay. Fuimos bien recibidos, él realmente demostró mucha preocupación por lo que está pasando, cosas que nos extrañó. Y nos habló de que estaban junto con la Corporación de Salud del Estado de Aragua, junto con la Gobernación y con la ministra, tratando de resolver el problema de los insumos a nivel nacional, porque lo que pasa en el Hospital Central pasa en todas partes, no solamente en el Hospital Central. Es algo que se replica exactamente igual en cualquier ciudad que tú me menciones aquí en Venezuela. Entonces, pero por supuesto, en el Hospital Central tenemos casos que tienen que ser resueltos hoy, que tienen que ser resueltos inmediatamente: una herida por arma de fuego, una paciente que llegó que hay que meterle a quirófano ya y no puede esperar que la ministro o Cuerpo Salud, etcétera, consiga los insumos necesarios, porque hay que dar respuestas inmediatas. Entonces, eso, en vista de que eso no está ocurriendo, se convocó esa reunión. Por supuesto, como estamos agremiados, fueron representantes del colegio médico, hicimos una reunión muy cortés, muy amable, quedamos en volver a reunirnos el martes que viene para que cada servicio lleve las fallas en un tono, digamos, de mucha receptividad. Una vez que nosotros salimos de esa reunión, de los pasillos del hospital, donde está la dirección de la misma, de la institución, en la calle, por supuesto, estaba un grupo de periodistas a quienes rendimos declaraciones. Había muchos pacientes enfermos, familiares de pacientes quienes también rindieron declaraciones. Creo que fue la voz que más se escuchó. Y parte de nosotros también, lo mismo que te estoy diciendo aquí, lo repetí ante la prensa, ante algunas cámaras con Globovisión, etcétera, los mismos que te estoy diciendo. Sí. Que realmente la finalidad no es paralizar el hospital, realmente la finalidad no es cerrar el hospital, sino que nos resuelvan el problema, porque queremos seguir trabajando de una manera digna y adecuada para poder cumplir con esta misión que tenemos los médicos. O sea, el médico no solamente estamos allí como para poner una curita o suturar, etcétera. Nosotros tenemos que preocuparnos porque el paciente realmente sea bien atendido y adecuadamente atendido. Nosotros, los especialistas quirúrgicos y los que no son quirúrgicos, tienen protocolos de tratamiento, tienen protocolos de intervención que tienen que cumplir. O sea, cambiar un material de sutura por otro porque no hay es sumamente riesgoso sobre las complicaciones postoperatorias inmediatas, y sin embargo se ha venido haciendo en situaciones de urgencia donde si tú no operas el paciente se muere allí. Entonces hemos hecho prácticamente magia. Una vez que estuvimos fuera del hospital, acudió el diputado José Trujillo, que también es médico del hospital, que está en proceso de jubilación o de despido, realmente no sé cuál es la situación de él, pero sigue siendo médico de plantilla.
y exigió entrar al hospital para entrevistarse con el director. Esa solicitud que hizo el doctor Trujillo fue negada ante la seguridad interna del hospital. Sin embargo, era tanta la gente que había afuera, los médicos, etcétera, que de alguna manera presionaron para que el doctor Trujillo pudiese entrar acompañado de todos los médicos que estábamos allí. El doctor Trujillo entró a la dirección, posteriormente entró el presidente del colegio médico, el encargado, y empezaron a llegar personas extrañas al hospital, que ni siquiera era la seguridad interna, con camisas alusivas al gobierno, camisas y gorras. Algunos de ellos se metieron en la dirección y al poco tiempo empezamos a escuchar desde afuera que habían ruidos como de que estaban golpeando a alguien, etcétera. Muchos de los médicos que estaban allí se pusieron muy nerviosos, trataron de entrar a la fuerza, bueno, tratamos de mediar un poco, calmas, etcétera, pero lo cierto es que en ese momento estaban agrediendo al doctor Trujillo. Los personeros que, según las declaraciones del doctor Trujillo, son las escoltas o los enviados del licenciado Luis López, que es el presidente de la corporación, o del gobernador Tarek El Aissá. Esas fueron las declaraciones que dio el doctor Trujillo y a ella me permite. Una vez que el doctor Trujillo sale de allí bastante golpeado, por supuesto, con hematomas en la cara, el labio roto, cosas que solamente pasan en Venezuela, porque en los países civilizados yo no creo que ningún diputado electo por el pueblo vaya a ser agredido de esa manera, y más estando en una comisión de salud porque simplemente quiere hablar con el director. Bueno, eso ocurrió hoy en el Hospital Central de Maracay. Se caldearon los ánimos, por supuesto. El doctor Trujillo inmediatamente acudió a la magistratura frente y posteriormente a la fiscalía para poner la denuncia correspondiente. El colegio médico, ante esa situación, se declara en asamblea permanente, y la semana que viene vamos a tener un grupo de reuniones con abogados, con foro de abogados, etcétera, para cuidar mucho la responsabilidad penal del médico, que es lo que está en juego ahorita. O sea, ¿quién protege a un médico si un paciente fallece y ocurre una demanda, etcétera? Eso no lo tenemos muy claro. O sea, es por culpa de la institución o del médico, etcétera. Entonces, de eso. Ese es uno de los grandes problemas y de las grandes cosas que los médicos están en este momento padeciendo en el hospital central. Sí, fíjese, vamos a ir a un corte y al regreso yo quiero hablar específicamente de eso, ¿no? Porque, bueno, demandas no sé ante quién y quién tiene la responsabilidad de todo esto. Yo quiero que ustedes al regreso del corte me hablen de lo que era el Hospital Central antes. ¿Cuántos años tiene usted en el Hospital Central de Maracay? Bueno, yo tengo 32 años de graduado de médico. Y tengo más o menos como 15 años en el hospital, solamente en el área de obstetricia. O sea, que usted puede hablar de la historia del hospital, cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando esa situación hasta convertirse en una crisis de salud. Al regreso usted me va a hablar de eso y el tema de las demandas, porque yo estoy en un país civilizado donde si ocurre una infección por una aguja utilizada 2 veces, pues se le acaba la vida al médico y al hospital. ¿Qué pasa en Venezuela qué pasaría en Venezuela con este tipo de cosas? Al regreso vamos a continuar hablando con el doctor Eduardo Millán sobre este tema. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Tenemos vía Skype desde Venezuela al doctor Eduardo Millán, médico venezolano. Vamos a mostrarles en pantalla un comunicado del Hospital de Puerto Ordaz, también eso es al sur de Venezuela, en el que se le exige a los enfermeros que estén en las salas de operaciones que, vamos a ver si lo podemos poner en pantalla, que no desechen algunos elementos como agujas raquídeas, agujas peridurales, cánulas y tubos endotraqueales, me imagino que para no sé, los que se ponen en las tráqueas. Quiere decir que lo que se utiliza en esas operaciones se va a volver a utilizar y se va a volver a utilizar porque no hay material en Venezuela. El doctor Eduardo Millán tiene 15 años en el Hospital Central de Maracay. Y una cosa que quiero, doctor, que usted primero me explique, ¿qué ocurre cuando se utiliza una aguja 2 veces? ¿O qué podría ocurrir? ¿Y cuál es el riesgo para el paciente? ¿Y qué hace un paciente, por ejemplo, infectado o que le ocurre una infección en Venezuela? ¿A quién acude? ¿A quién demanda? ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, Patricia, un poco lo que te venía diciendo antes, ¿no? Hay una institución de por medio
que pone a nuestro alcance las herramientas y el instrumental necesario para nosotros poder ejercer como médicos. En este momento, por supuesto, las condiciones son, no hay comparación. O sea, nosotros a veces hablando entre colegas, pensamos que estamos en algo así como en una posguerra o una guerra apocalíptica, ¿no? Y que los médicos tenemos que meternos en carpas y operar lo que sea, sin guantes. Así, más o menos en Venezuela está sucediendo algo similar a un estado apocalíptico de posguerra atómica. Entonces no hay ninguna comparación de todo el tiempo que yo tengo de graduado, son 32 años de graduado y he pasado por una cantidad de hospitales, he sido directivo de hospitales, etcétera, he estado coordinando grupos y jamás, o sea, yo no puedo comparar esto que está sucediendo con nada. Es algo realmente, parece una película de terror de las peores. Los materiales, hay algunos materiales que se utilizan en quirófano que pueden ser, de acuerdo a las adecuadas técnicas de reesterilización, pueden ser reutilizables. Muchos de ellos son las compresas que a veces se utilizan, que las esterilizan, los bultos quirúrgicos con que se cura el paciente. Hay, digamos, esterilizadores especiales para ello, hay unas normas y procedimientos. Pero todo lo que es el material de agujas, que tienen que ser descartables como desechos biológicos, digamos así, tienen que ser descartados, con todo lo que es cánulas. Las cánulas endotraqueales se utilizan para el acto de intubación de los pacientes. Esos materiales no pueden ser reutilizados N veces porque no se garantiza la asepsia adecuada de esos materiales. Me imagino yo que por la situación dramática que estamos viviendo, porque en Venezuela ahorita hay escasez de todo, de todos los rubros, y hay escasez de todo. O sea, es una cuestión que tú no puedes decir, bueno, no hay alimentos, pero tenemos medicamentos. Es mentira. En verdad no existe absolutamente nada. Entonces empiezan a tomar decisiones de esta naturaleza, porque sencillamente no tienen los recursos, se acabaron los dólares, se acabaron los proveedores tienen deudas multimillonarias con las instituciones públicas y por supuesto que no les paguen o van a seguir providencia, porque lo raro de todo esto es que el familiar se moviliza y consigue las cosas. Pero ¿por qué no se consigue en el hospital y por qué no existe en el hospital? Esa es la gran duda que tenemos, ¿verdad? Y muchos de los centros privados y las clínicas privadas tienen sus cánulas y tienen sus tubos, tienen sus agujas nuevas de paquete, como quien dice. Entonces, por supuesto, el riesgo de infecciones pooperatorias o de infecciones nosocomiales, que se llaman estas infecciones que son ocasionadas por gérmenes y bacterias propias del hospital. Por ejemplo, un quirófano que no tiene normas de asepsia, que no se hace limpieza oportuna, que no se hacen técnicas de barrido, esos quirófanos están contaminados. En el servicio de neonatología del Hospital Central hay bacterias propias de los que tienen el niño séptimos infectados por esas bacterias, porque hay que hacer toma de cultivo cada cierto tiempo para ver qué bacteria se está desarrollando y poder atacarla. Eso no se está haciendo en el hospital. Entonces, ni creo que se esté haciendo en ningún otro tipo de hospital. Esta es una crisis en salud que ha abarcado todas las instituciones públicas e inclusive muchas de las instituciones privadas que han visto la necesidad de reducir sus cirugías porque también tienen escasez de algunos insumos que vienen del exterior y que son comprados con dólares. Entonces, la situación, en verdad, sin querer alarmar, causar alarma, porque a veces el gobierno interpreta estas entrevistas como que somos alarmistas, sí, o somos amarillistas, y que todo es mentira, y que en Venezuela existe de todo, etcétera, y nosotros somos golpistas. Y yo quiero dejar claro una cosa: el doctor Eduardo Millán no pertenece a ninguna tolda política. El doctor Eduardo Millán no es activista político. El doctor Eduardo Millán ha contribuido con este gobierno, gracias a la meritocracia y al currículo que tengo, en ser directivo de algunos hospitales donde no he durado mucho tiempo por razones de que politizan todo. Entonces, aquí en el estado de Aragua conocen quién soy yo, y yo no tengo ningún interés ni de saltar a la política, ni de ser concejal, ni de ser gobernador, ni nada de eso. Solamente como médico, quiero, en verdad, médico preocupado, quiero librar esta batalla como muchos otros médicos. Yo no soy el único. Hoy en el Hospital Central, y quiero decirlo con mucha responsabilidad, muchos de los médicos especialistas que estaban allá nos comentaban a nosotros que ellos estaban dispuestos a hacer renuncias masivas al Hospital Central de Maracay porque no soportaban la presión y no soportaban
con el estrés de tener que trabajar en esta situación. Imagínense ustedes un cuadro donde nos tenemos que sentirnos orgullosos, no solamente de los médicos del Hospital Central de Maracay, sino de los médicos venezolanos que tienen una formación de primera, que 50 médicos, 60 médicos, 40 médicos abandonen el hospital, ¿verdad? Y el hospital quede prácticamente en manos de quién. Entonces, esa es una situación realmente alarmante. Y a veces nos comunicamos entre nosotros mismos, mira, tú renuncias, yo renuncio, etcétera. Y la idea realmente no es esta, no estamos amenazando a nadie. Nosotros lo que queremos es que se le dé solución, que se le dé prioridad al problema de crisis humanitaria en salud que tenemos. Porque es vergonzoso, y me solidarizo con lo que sucedió en por supuesto que sí, pero es vergonzoso ver cómo nuestros pacientes se están muriendo en el hospital. No tienen recursos, no tienen comida, no tienen alimentos y se mandan para allá X cantidad de insumos que muy probablemente en Venezuela se necesitan. Entonces es una situación realmente que bueno, yo no sé si existe alguna película de Steven Spielberg o de alguno de estos autores que pueda reflejar lo que se está viviendo acá. Algo así como los de Walking Dead o algo parecido, ¿no? Entonces, y no estoy exagerando, y muchos de mis colegas saben que es así. Inclusive muchas veces yo me quedo atónico cuando algún pediatra o algún neonatólogo me dice, Millán, ayer se me murió un muchachito porque no había adrenalina. Millán, ayer se me murió un niñito con un edema agudo del pulmón porque no teníamos lápiz o por furosemida, que es para precisamente evitar el edema agudo del pulmón. Entonces es una tristeza, realmente una tristeza. Ver a un familiar o a una paciente en trabajo de parto, recorriendo todas las farmacias de Maracay y todas las farmacias de las regiones aledañas, buscando un paquete de sutura, buscando 2 soluciones fisiológicas, buscando 2 Ringer con dolores, eso es penoso, y eso es lo que se tipifica como violencia obstétrica, que por cierto, sale en Gaceta Oficial como un hecho punible. Entonces, la violencia obstétrica que se está viviendo ahorita es una violencia obstétrica institucional, donde es el hospital, y son las autoridades hospitalarias las que están ocasionando estas muertes mortales. Los indicadores de mortalidad materna, la misma ministro, en una rendición de cuentas, dio unas cifras súper alarmantes de cómo se ha quintuplicado la mortalidad neonatal y cómo ha aumentado la mortalidad materna y cómo ha aumentado la mortalidad general. Eso no lo está inventando el doctor Millán, eso lo dijo la misma ministra en su presentación de Memoria y Cuenta. Entonces imagínate tú, si lo dice la ministra, imagínate tú que la realidad puede ser aún mayor. Entonces la situación realmente venezolana, y yo quiero que se sepa, crítica, no estamos en una crisis humanitaria feroz, hay gente pasando hambre, hay gente en una situación de decadencia, y hay gente buscando un medicamento. Imagínate tú que muchos de los médicos que trabajan en el Cardiológico de Aragua, que es un hospital acá de primera con centros médicos en cardiología, que son los que tratan los pacientes infartados, y me han dicho, mira, Millán, la estadística de pacientes con infarto de miocardio que nos están llegando, está llegando demasiado elevada. ¿Por qué? Porque el paciente sencillamente no consigue el tratamiento antihipertensivo que necesita para controlar su tensión. Y con una crisis hipertensiva, por supuesto, puede ocurrir un infarto o puede ocurrir una hemorragia cerebral. Entonces lo que estamos viviendo no es cuento. La crisis alimentaria, yo a veces comento y digo, bueno, mira, si no hay alimento, de repente nos comemos pan, comemos ñame, comemos otra cosa, o nos ponemos platitos con el tiempo. Pero el problema es los medicamentos que nos mata hoy, nos mata en este momento, mientras en la Asamblea Nacional se están discutiendo, se están agarrando por las greñas y se están devolviendo leyes, aprobando leyes y devolviendo leyes, la gente se está muriendo a menga en los hospitales. Entonces, ¿a quién le corresponde realmente este asunto? Nosotros me daba mucha risa porque la ministra en estos días atrás, ella decía que para disminuir la mortalidad materna estaban repartiendo unas bolsitas que tenían 1 centímetro para medir la barriga de la paciente, tenían un pinar para escuchar los latidos cardíacos en el corazón y en tensión. Entonces, esas son las soluciones que nos están dando para resolver la crisis de salud aquí en el país. Entonces, realmente, Patricia, en verdad te digo que todo eso que tú me dijiste del hospital de Puerto Ordaz es una locura. Estamos ya cayendo en la desesperación. Yo me imagino que yo como el directivo que he sido de los hospitales, yo quiero que esto quede muy claro. La gestión del director de un hospital, el director de un hospital no tiene una chequera para comprar los insumos que el hospital necesita.
El director de un hospital solamente maneja recursos, maneja personal médico, planifica, está pendiente de la docencia médica y de que el trabajo de los médicos se cumpla de la mejor manera. Entonces, de repente uno dice, bueno, es que esto es culpa del director, o es culpa del fulano. No, esto es culpa del gobierno central. No hay dinero, no hay dólares, no hay insumos, no hay materiales. Esto se viene arrastrando de todo ese tiempo. Ahorita, por supuesto, se ha agravado más en los últimos 3 años. Pero yo recuerdo hace 5 años atrás, cuando era director de una famosa maternidad acá del estado de Aragua, yo tenía que andar buscando con mi vehículo bruto de la aparatomía y tenía que estar buscando material de sutura y tenía que, o sea, la crisis existía, pero en menor cuantía. Pero hoy en día ya no. O sea, ya la situación está realmente agónica, pero nosotros los médicos realmente estamos preocupados y queremos dejarle claro a la población, y sobre todo a los venezolanos que de alguna manera están viendo este programa, que no les quepa duda que la calidad de los médicos que están en los hospitales es crítica. Los médicos no queremos cerrar hospitales, los médicos no queremos renunciar a pesar de las miserias del salario que tenemos. Queremos seguir trabajando, queremos seguir impartiendo docencia, queremos seguir formando profesionales del futuro, pero el habitante venezolano, la mujer venezolana, el padre venezolano tiene que saber que realmente existe una crisis verdadera y una crisis humanitaria en salud que requiere de la intervención de otros países que por la soberbia y la renuencia de este gobierno no han querido aceptar. Entonces, esta es la situación, Patricia. No sé si querías ampliar un poquito más de información. Bueno, yo creo que ha sido muy, muy completo, pero además para mí sumamente deprimente, doctor Millán, porque cuando uno piensa en la cantidad de dinero que ha salido del país, que se han llevado, las denuncias que yo hice ayer acerca de una pareja que se llevó una cantidad de dinero impresionante de Venezuela y está recorriendo el mundo con ese dinero, los enchufados que vienen acá a Miami y con todo ese dinero que se robaron de Venezuela. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que haya mujeres venezolanas que no tengan derecho a parir y a que sus hijos crezcan sanos? Porque además eso es una cadena, no hay comida y ahí viene un proceso de desnutrición, me imagino, terrible en el país, ¿no? Claro. Como en Haití. Claro. Una cadena conlleva otra, desnutrición, enfermedades, las enfermedades no hay medicamentos, no hay insumos, o sea, es algo bien dramático en verdad lo que está sucediendo, y no es cuento, no es coba lo que está pasando, no es proselitismo político, no es que yo soy un médico que me está pagando la CIA, o me está pagando el Imperio, o me está pagando la Asamblea Nacional. O sea, estoy hablando como médico de una manera técnica, de una manera, digamos, digna. O sea, los médicos en Aragua, como en todo el país, están despertando, porque el miedo se está acabando. Ya los médicos no tienen miedo de represalias, no tienen miedo de nada. A muchos médicos acá del estado de Aragua los han perseguido, les han parado el vehículo, gente que ni siquiera se identifica como funcionario de ninguna cuestión de policía ni de nada, y después que le examinan el carro y le quitan todos los documentos, le dicen, doctor, sabemos que trabaja en el hospital, esté tranquilo, no se meta en problemas, y después se van. Eso es intimidación y le está pasando mucho de los directivos del colegio médico y muchos de los médicos que de alguna manera reclamamos. O sea, nosotros ya está bien, o sea, el venezolano no puede seguir contando con que la solución de nuestros problemas la tienen en Ramos Alú, o que la solución de nuestros problemas está en el bloque de la MUD, o está en cómo maneja el humor del presidente Maduro. Los venezolanos tenemos que pasar a ser activos, tenemos en cada uno en su área, los ingenieros civiles, los abogados, los periodistas. O sea, el periodista venezolano tiene miedo, tiene pavor. El periodista venezolano no puede entrar como hace 15 años atrás, que tú me decías que te comparara. Hace 15 años atrás los periodistas entraban a hospitales, firmaban los baños, firmaban a los pacientes. Así es. Era algo completamente normal. El director los recibía, le daba café, los invitaba a comer, etcétera. Eso era algo sumamente normal. Hoy en día eso es misión imposible que un periodista pueda ni siquiera acercarse 50 metros. Porque lo van a embromar, lo van a agredir. Yo comencé en este oficio hace 34 años exactamente, y recuerdo que mi primer reportaje fue en el Hospital del Algodonal. Y yo era una niña, apenas tenía 16 años, y recuerdo cómo me abrieron las puertas para que viera el desastre, pero me las abrieron.
y pude hacer mi trabajo en libertad. Y eso fue hace 34 años. O sea que lo que hemos hecho es retroceder lamentablemente. Bueno, doctor Millán, muchísimas gracias. Gracias Gracias a ti, Patricia, por tu invitación. Gracias por esta intervención tan completa. Sí. Gracias a ti por permitirme expresarme en nombre de todos los médicos acá en el estado de Aragua y del hospital, que estoy seguro que estoy reflejando el sentir de cada uno de ellos, sin exagerar, ¿ok? No, he sido muy comedido en las cosas que he dicho. Y de todos los médicos del país, porque ya los hospitales se están convirtiendo, doctor, en centros de combate. Porque hace 2 días reseñamos lo que pasó en el hospital clínico, que incluso los trabajadores del hospital se molestaron porque les llegó una cantidad de medicinas todas vencidas y las tiraron al piso. Bueno, y lo que se convirtió el hospital clínico fue en un caos. Y lo que terminaron operando con linternitas de celulares también hace un mes más o menos. Exactamente. La planta eléctrica no arrancó. Muchísimas gracias, doctor Millán. Lo que estamos haciendo aquí. Así es. Bueno, gracias a ti, Patricia, y siempre a la orden, ¿ok? Gracias. Bueno, más claro imposible. Vamos a ir a un corte y nos vamos a ir a Mérida, porque hoy Nicolás Maduro iba a Mérida y no fue. ¿Por qué no fue? Porque ahí lo estaban esperando los estudiantes para decirle lo que él se merece. Vamos a un corte y al regreso nos vamos para Mérida.